Escuchando Radio Transmítelo de Centinela Online. A continuación te presentamos Talleres de Alcohólicos Anónimos, un espacio educativo puesto a disposición de toda la comunidad. Aquí compartimos cómo funciona nuestra comunidad y cómo juntos podemos llevar el mensaje de recuperación. Lo que me solicitaron los compañeros y compañeras del grupo Centinela es que hiciera esta presentación de los 12 pasos, hablando de la importancia de los 12 pasos y cómo se hacen los 12 pasos. Bueno, yo no voy a dar clases de cómo se hacen los 12 pasos, sino que voy a hacer una descripción de cómo el libro señala cómo lo hicieron los compañeros y compañeras que escribieron el libro Alcohólicos Anónimos. Comenzando con la importancia. ¿Cuál es la importancia de los 12 pasos? En el prólogo a la primera edición, señala que los Alcohólicos Anónimos hemos sido más de un centenar de hombres y mujeres, si recuerdan, las personas que escribieron el libro Alcohólicos Anónimos y que fue publicado en 1939, eran esta agrupación de 100 personas. Y ellos en el prólogo de ese libro señalaron que el propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Por lo tanto, esto no es una lluvia de ideas que hicieron, sino que la experiencia vivida, ellos la plasmaron en este libro. Además, ellos tenían una esperanza. Dice: esperamos que estas páginas resulten tan convincentes que no les sea necesaria más autenticación. Los que estamos acá ahora en Alcohólicos Anónimos ya tenemos un camino avanzado respecto de la eficacia de los 12 pasos. Por lo tanto, esta esperanza que los compañeros tuvieron al editar el libro se ve cumplida entre nosotros. Ellos creyeron que las experiencias que ellos tuvieron ayudarían a cada uno a entender mejor al alcohólico. Muchos no comprenden que el alcohólico es una persona muy enferma, y además estamos seguros que nuestro modo de vivir tiene sus ventajas para todos. Esto es lo que estaban señalando en la primera edición, en el prólogo. Es decir, el libro nos está dando instrucciones precisas, detalladas de cómo ellos lo hicieron para recuperarse del alcoholismo. En el prólogo a la segunda edición, es decir, este libro ya tuvo éxito y va a una segunda edición, señala que en términos históricos, en Akron, Ohio, en el mes de junio de 1935, en una conversación entre un corredor de bolsa de Nueva York, nosotros sabemos que es Bill Wilson, y un médico de Akron, Robert Smith, se produjo la chispa que iba a convertirse en el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. Ellos son el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. Resultó que 6 meses antes, después de un encuentro con un amigo alcohólico, el que había estado en contacto con los grupos Oxford, 6 meses antes, el corredor de bolsa, o sea, Bill Wilson, antes de encontrarse con el Dr. Bob, 6 meses antes tuvo un encuentro con su amigo Evie. Evie a la vez estaba participando en los grupos Oxford. Si conocen los grupos Oxford o no los conocen, de todas maneras voy a hacer una pequeña mención a los grupos Oxford. Los grupos Oxford eran grupos evangélicos nacidos en Inglaterra por un cura, ministro, no sé cómo se llamarán allá, de un tal Bushman. Entonces, esto planteaban los grupos Oxford las visiones de Martín Lutero respecto de que el miedo y el egoísmo eran la raíz de los problemas sociales, etcétera, etcétera. Después voy a volver a mencionar esto de los grupos Oxford.
Entonces, vamos a la historia que 6 meses antes de el encuentro de Bill y Bob, Bill conversó con el doctor Silver. El doctor Silver le señaló la gravedad del alcoholismo. Gracias a eso él empezó a comprender de qué se trataba esto del el alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo, que nosotros ya estamos en Alcohólicos Anónimos, ya algo sabemos respecto de la alergia y la obsesión. Este corredor de bolsa, Bill, no le entraba mucho esto, no podía aceptar los términos de los grupos Oxford. Resultó que viajó a Akron por negocios, viajó solo a Akron por negocios y resultó que fracasó su negocio. Entonces Bill había estado estos 6 meses trabajando con otros alcohólicos, pero no tuvo resultado más que su propia sobriedad. Es decir, Bill estaba trabajando en los 12 pasos, Bill estaba trabajando ayudando a otros alcohólicos, y en ese momento de su fracaso, el miedo a beber le impulsa a darse cuenta de algo, de que en estos 6 meses, no obstante nadie le había hecho caso, él se había mantenido sobrio. Y ahí es donde busca a quien ayudar. No pide ayuda, busca a quien ayudar. Ahí es donde se encuentra con el Dr. Bob. Vamos a la historia de Bill. En el texto básico señala que Bill experimentó un cambio transformador en su vida durante su última estancia en el hospital. Se escucha a menudo en Alcohólicos Anónimos que los 12 pasos no existían, que se escribieron, que se hicieron después. Bueno, si ustedes prestan atención en la historia de Bill, yo no sé en qué página, ahí lo buscarán ustedes, la historia de Bill. Y me atreví a transcribir literalmente esta parte para que vean la importancia de los 12 pasos, para que lo veamos. En el hospital me separé del alcohol por última vez. El tratamiento parecía ser indicado, ya que yo mostraba síntomas del delirium tremens, es decir, lo desintoxican. Típico, si uno va a la urgencia, va intoxicado, va borracho, le inyectan suero y nada más. Fíjense, lo que comienza a describir, lo que hizo después que lo desintoxicaron. Me ofrecí humildemente a Dios tal como lo concebí. Le pedí que dispusiese de mí como Él lo deseara. Me puse sin reserva bajo su cuidado y dirección. Admití por primera vez por mí mismo que yo no era nada, que sin Él estaba yo perdido. Sin reservas encaré mis pecados y estuve de acuerdo con que mi nuevo amigo los extirpase. Desde entonces jamás he vuelto a beber. Mi antiguo compañero de escuela me vino a visitar y le hice saber todos mis problemas, de todas mis deficiencias. Hicimos la lista de personas a quienes en alguna forma yo les hubiese causado un daño o hacia quienes yo nutría rencores. Me mostré enteramente dispuesto a encontrar a esas personas y a admitir mis errores y jamás juzgarlas. Yo iba a corregir todos mis errores lo mejor que pudiese. Debía poner a prueba mi pensamiento mediante la conciencia de la presencia de Dios en mí. El sentido común iba a ser sustituido por la guía divina. ¿Cómo?
Cuando tuviese dudas, me sentaría tranquilamente y pediría solamente que me fuesen dada la fuerza y la luz para atender mis problemas en la forma que Dios lo quisiese. Jamás debería rezar para mí, sino para pedir ser más útil a los demás. Se van dando cuenta cómo, estando él en el hospital, lo desintoxican y comienza él a hacer estos 12 pasos. No están determinados tal cual nosotros los conocemos, paso 1, 2 o 3, pero en cada una de estas actitudes que él va contando, estando en el hospital, se desprende que él está haciendo los 12 pasos. Mi amigo me prometió que cuando realizaran estas cosas, viviría yo un nuevo género de relación con mi Creador. Es decir, el amigo de Bill, Evie, le compartió los principios de los grupos Oxford. ¿Cuáles eran los principios de los grupos Oxford? El miedo y el egoísmo era la raíz de todos los problemas sociales. La filosofía de los grupos Oxford se basaba en la idea de que todos los pecadores pueden cambiar. Fíjense lo que significa los grupos Oxford. Dice que la fe es más importante que las buenas obras. Después lo vamos a hablar esto en el paso 2, en el paso 6. La salvación depende de la misericordia de Dios. Estos son los principios de los grupos Oxford. ¿Y cómo se ven reflejados en los 12 pasos? Paso 2, 6 y 7. Fíjense cuál es la naturaleza de esos pasos, de dónde provienen. Y esta práctica de los grupos Oxford se basaba en 5 principios: la confianza, la confesión, la convicción, la conversión y la continuación. Así se materializaba y ellos le llamaban los absolutos. Absoluta honestidad, absoluta pureza, absoluto altruismo y absoluto amor. De ahí es donde Bill saca todas estas ideas y él trata de llevarlas a la práctica después que es desintoxicado en el hospital, de la forma que se puede leer en el texto básico que acabo de compartir. En la presentación está marcado en rojo. Simple, pero no sencillo. Parece una paradoja. Pero resulta que es el precio que habría de pagarse. ¿Por qué esta insistencia? Dice en el paso 1 del libro 12 y 12 de que todo alcohólico debe tocar fondo primero. Porque estos 12 pasos no son para cualquiera, es para quien está sumido en la derrota total. Gracias a Dios hoy podemos ver que muchas personas no es necesario que estén en un fondo devastador, sangriento, como para poder acceder a estos 12 pasos. Pero tiene un precio: destrucción de mi egocentrismo. Debía de poner todas las cosas en manos del Padre de la luz que reina sobre todos nosotros. Miren, escuchar hablar a este ateo, señalarlo de esa manera. Recuerden, estamos en la historia 6 meses antes de encontrarse Bill con el Dr. Bob. Está en el hospital, lo están desintoxicando. Y mire, oiga, fíjense la coincidencia, me acabo de dar cuenta. Es como en esta fecha. Era cercano al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos cuando Bill está teniendo esta experiencia. Pero aquí sucede algo
trascendental. Fíjense lo que, después de hacer estos pasos en el hospital, dice: tuve una impresión de victoria. Después de haber aceptado estos 12 pasos, el efecto fue electrizante. Tuve una impresión de victoria, seguida por una sensación de paz y serenidad como jamás la había experimentado. Tenía una confianza plena, confianza sinónimo de fe. Me sentí transportado, tal como si el tonificante viento fresco de las montañas me hubiese envuelto. A la mayoría de los seres humanos Dios se le manifiesta poco a poco, pero su encuentro conmigo fue repentino y profundo. En el libro Transmítelo hay un profundizado y especifica qué es lo que acá le sucedió en definitiva a Bill. ¿Se acuerdan ese episodio de las luces? Se iluminó la habitación del hospital donde él estaba. Esa visión que tuvo, esa experiencia que tuvo, se van dando cuenta, es posterior a haber hecho estos 12 pasos. O estos 12 pasos estaban en ciernes después, como se ven más adelante en el libro. Al otro día, el doctor Sirwood, para los que no lo conocen, ahí tienen una foto del doctor, está haciendo la ronda en el hospital y llega a la habitación de Bill, ¿cierto? No lo veía desde ayer, está en la mañana, ve a Bill, y Bill estaba inquieto, dice, y llamé a mi médico para preguntarle si él creía que yo aún estuviese sano de la mente, porque Bill le cuenta lo que él experimentó durante el día anterior, eso de las luces, después de haber hecho esto de los 12 pasos, o de lo que le planteaban los grupos Oxford. Y aquí viene el punto que creo, este sí es mi punto de vista, que marcó la existencia o no existencia de Alcohólicos Anónimos. Porque el doctor le pudo haber dicho cualquier otra cosa: oye, sí, es tu delirium tremens, está ahí mal, muchacho. Pero el doctor, por alguna razón, le dijo: algo ha llegado a ti que no alcanzo a comprender, pero es preferible que te aferres a ello. No importa lo que sea, pero es mejor que el estado en que te encontrabas. Es decir, el doctor no solo escuchó la historia, un poco inverosímil, casi fantasiosa, eso de las luces, qué sé yo, pero al parecer el doctor sí vio algo distinto en Bill. Vio algo distinto. Y de eso distinto, sin tener explicación, el doctor le dio confianza que se aferrara a lo que había hecho. Porque lo que había hecho se veía a primera vista mejor de la condición en que estaba. Entonces ahora, en el poquito tiempo que me queda, voy a hacer una introducción a los 12 pasos muy breve, solo para ir conociéndolo y determinar ciertos puntos. De la aceptación y la impotencia, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. La derrota total. Fíjense que en el libro Alcohólicos Anónimos hace énfasis en las ideas de la enfermedad que el doctor Silver le señala a Bill respecto de lo que tenía. Y Bill, cuando se entrevista o se junta con el doctor Bob, él hace caso a la sugerencia que le hizo el doctor Silver, que al comenzar a hablar tenía que hablar de la enfermedad del alcoholismo, esta suerte de alergia y la obsesión mental de control,
poner énfasis en eso. Y en eso consistía el primer paso, es decir, hablar de la enfermedad y que esta condición de alergia y obsesión de control no tiene remedio. Ahí en la diapo aparece una foto. ¿Me oíste? Te habrás ido por la mañana, muy tranquilo, y ahí está en la botillería a la noche, el final perfecto para esta historia de porquería. El segundo paso, llegamos a creer, acá específicamente, si ustedes leen el texto básico, hace un pequeño preámbulo y una explicación de la fe en el capítulo Nosotros los agnósticos. Habla que acá no estamos hablando de religión, sino de fe. Y esa expresión de podría devolverme el sano juicio no lo señala en términos generales de todas las decisiones que tomamos en la vida. Vemos en el capítulo hay una solución, y más acerca del alcoholismo, este peculiar estado de la mente previo a la primera copa. No sé si lo habrán vivido algunos de ustedes. Que no hay explicación de por qué llega esta persona a beber la primera copa. Da los ejemplos de este que cruza media calle una y otra vez y es internado una y otra vez. El otro capítulo da el ejemplo ese de que está todo bien y en una taza de leche se le ocurre echar un poquito de whisky. Entonces, podría devolvernos el sano juicio específicamente la fe y es sacarnos esta idea obsesiva de control. Respecto del tercer paso, acá es una entrega de voluntad. Sencillamente buscar a través de el camino de la fe la solución a nuestro problema. Pero ¿cómo entregar nuestra voluntad? Ahora vemos, nosotros somos más afortunados que los compañeros que escribieron el libro, creo yo, más afortunados porque podemos despersonalizar el camino de entrega de voluntad, no al padrino, no a la madrina, no a un ser humano. Y tal cual lo decían los grupos Oxford, no hay intermediario entre Dios y nosotros. Pero tenemos un camino claro: conocerme, aceptarme, estar dispuesto, reparar daños, hacerlo una manera de vivir y tratar de ayudar a otros para mantener lo recibido. ¿Podría ser la voluntad de Dios hacer estos 12 pasos? El inventario moral nos da una perspectiva respecto de quiénes somos. El texto básico explica que el principal problema es el egocéntrico. El egocéntrico es la persona que, bueno, como definición general, sujeta a revisión, es la persona que tiene una idea falsa de sí mismo. Yo tenía una idea distinta de egocentrismo, que el que se quería mucho, porque aquí me doy cuenta que si no me conocía poco, nadie puede querer o amar lo que no conoce. Realmente no me conocía. Bueno, para poder restablecer esta empresa, como señala el texto básico, hay que hacer un inventario de la empresa, de cuál es el haber y cuál es el deber. No quién creo ser, no quién quiero ser, quién soy yo, determinar quién soy yo. En el quinto paso, la confesión de los defectos, esta es la prueba, dice el libro. Este puede ser el paso más importante de todos. El paso más importante puede ser el que va a marcar o ha marcado, según la experiencia de Alcohólicos Anónimos, una sobriedad sostenida en el tiempo o no. En el quinto paso dice, bueno, los que han recaído y no, porque no han hecho este quinto paso, creyeron ser humildes, creyeron ser honestos,
Y ahí es donde hace esa referencia que hay seres desgraciados o infelices que o por alguna razón son incapaces de ser honestos consigo mismo. Bueno, el compartir, comenzar a hacer una manera de vivir mis problemas personales, salir de mi ensimismamiento, no estar, no ir solo conmigo en la vida. Yo creo que yo doy fe de que este es uno de los programas, de los pasos que yo creo que más me ha dado. Me encontré a mí mismo. Yo soy el que soy y trato de mejorar. Tengo avances, tengo retrocesos, como todo ser humano, ¿no? El sexto paso en el libro es así, de simple. Dice, solo hay que contestar una pregunta. ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto? Bueno, ¿estoy dispuesto a qué? ¿Se acuerdan de los grupos Oxford, de los principios de los grupos Oxford? Que la fe es más importante que las buenas obras, que la salvación depende de la misericordia de Dios. Entonces acá no es que yo me voy a hacer, claro que tengo que poner de mi parte, evidentemente, pero la declaración acá es que yo entrego a Dios, me libere de mi defecto, que Él lo haga, Él o ella, como cada uno lo conciba, evidentemente. Y si veo algún cambio, no me lo voy a atribuir a mi buena voluntad, a mi fuerza de voluntad, sino que a la obra divina. ¿Van viendo? Que esto depende de una disposición a ser despojado o liberado. Bueno, vamos al paso 7. Acá el paso 7 en el libro dice, está clara la diferencia entre una exigencia y una simple solicitud. Uy, la palabra humildad es muy grande, pero simplemente acá está diciendo, no transo con Dios, no transo. Oye, yo me voy a portar bien, Dios, si tú me das esto otro. Estoy transando. ¿Cómo dice el sexto paso? ¿Cierto? Estoy dispuesto a que Dios me libere. Consecuentemente, le pido a Él lo haga. Y si quiere, lo hace. Si quiere, no lo hace. Una simple solicitud en coherencia y concordancia con el sexto paso. Y acá los remito, compañeros, a la oración del séptimo paso. Búsquenla, ahí está en el libro. Bastante exigente la oración. De la reparación de las ofensas. Acá comenzamos a asumir responsabilidades. ¿Qué es ser responsable? Es la persona que asume las consecuencias de lo que hace y no hace. En términos personales, a mí me enseñaron a asumir las consecuencias de lo que hacía y no hacía. Y yo sufría mucho y me refugiaba en el trabajo. Por eso tenía gran sufrimiento moral y creo que eso es lo que llevó a que yo llegara a los 29 años alcohólico anónimo y no a mayor edad. Porque no solamente estaba muy comprometido con mi manera de beber, el líquido estaba haciendo estrago en mi cuerpo totalmente deteriorado a los 29 años, sino que en mi alma, en mi ser. Sabía claramente de lo que me estaban hablando, pero el cuarto paso estaba, bueno, voy a reaprender a asumir las consecuencias de lo que hice. No obstante, reconocer que estaba enfermo y pudiera decir que enfermo no vale, y por estar enfermo quedo redimido automáticamente. No, acá me está forzando, nos está compartiendo que los compañeros que escribieron el libro tuvieron que asumir las responsabilidades
respecto de las relaciones interpersonales. Primero hay que tener esa disposición. Luego, si hay disposición con determinadas personas, recién vamos al 9º paso, a comprobar que estoy comprometido con mi propia recuperación. Estoy asumiendo mi recuperación personal. No la estoy dejando en manos de mi padrino, ni de mi madrina, ni de que si la persona cambiara o no cambiara, o que si la vida fuera de otra manera. Esta es la prueba concreta. Y tiene que ver mucho, junto con el paso anterior, con el perdón. Recuerden que la base de esta lista de 8º y 9º paso es la lista de resentimientos, o sea, de las personas a quienes le teníamos resentimientos que vimos en el 4º paso. Por esas personas comenzamos, o sea, las más difíciles, y que tiene que ver con el perdón. Acá, la autoevaluación constante, en el paso 10, la autoevaluación constante para mantener y sostener, sostener en el tiempo esta sobriedad y esta manera de vivir. Acá donde comienza ya el hábito, crearme el hábito de los 12 pasos. Lo que implica el paso 10, ¿recuerdan? La reflexión, la oración, la meditación, el inventario, todo va junto. Todo tiene que ver con la oración y la meditación del 11º paso. Van juntitos también. ¿Podremos rezar para que se le quite el sufrimiento de otro? Dice, rezamos para que se nos dé la fortaleza de cómo nosotros podemos servir a los demás, no para que se le quite el sufrimiento a otro. Dice, como si el mismo sufrimiento nos trajo a este estado de conciencia que nosotros creemos mucho mejor de lo que teníamos en el primer paso, ¿por qué vamos a privar a la gente del sufrimiento y el dolor si además es necesario para poder ingresar a este camino del despertar espiritual? Es individual. Y además una dirección espiritual clara. Ahí los remito al paso 11, que es súper interesante y bastante exigente. Y el despertar espiritual. Aquí celebramos la recuperación, como dice la diapositiva, la alegría de vivir. La alegría de vivir. Tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios, es decir, hacer esto una manera de vivir, un hábito. Y acá no solamente los remito al libro 12 y 12, el paso 12, del libro 12 pasos y 12 tradiciones, en donde nos habla de liberarnos de estas dependencias, de ser la víctima, que necesito protección y que si vas a tomar, llama a tu padrino. Acá es todo lo contrario. En el texto básico, en el capítulo 7, dice, cuando nada da resultado, el trabajo intensivo con otro alcohólico da resultado. Eso es lo que descubrió Bill. ¿Se acuerdan la importancia? ¿Qué es lo que descubre Bill? Cuando él está solo, no pide ayuda, busca a quien ayudar. Busca a quien ayudar. ¿Y cómo ayudarlo? ¿Cómo hacer el paso 12 con la persona que está pidiendo ayuda? ¿Y cuáles son las razones de tener ese instante, ese pequeño instante en la vida en que uno puede dar sin esperar nada a cambio? Sobre todo para mí, como egocéntrico en extremo que soy, la oportunidad que tenemos de experimentar esa experiencia, de poder dar sin esperar nada a cambio. Hay una instrucción muy precisa, muy detallada de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Véanlo ustedes en el capítulo 7 de Alcohólicos Anónimos. Tiene un estilo imperativo para relatar
esto del paso 12, específicamente cuando uno está ayudando a algún candidato o alguna candidata. Bueno, compañeros, esto es lo que les puedo señalar. Ahí puse como la figura del ave fénix, de las cenizas. Los 12 pasos con la ayuda de compañeros y compañeras, la ayuda de Dios, podemos salir de esta miserable enfermedad. Gracias, compañeros. Gracias por escucharnos. Recuerda siempre sintonizarnos en nuestra web radio.centinelaonline.cl.